Hola amigos. Vaya por delante que yo creo que las casualidades no existen. Lo que venimos a llamar casualidad no tiene ninguna cohesión entre dos o más acontecimientos, simplemente nuestra mente para justificar un cierto asombro por el hecho de que ciertas causas coincidan en nuestro espacio-tiempo. Resumiendo, son causalidades. Y no casualidades. Así que les voy a contar la historia de... Yo le llamaría puzzle que he podido recopilar por la red, algo que hasta el otro día no los situaba cohesionados en el espacio-tiempo. El relato va a seguir una cronología exacta, excepto la que pondré en primer lugar, aunque en mi montaje del puzzle fue precisamente la última ficha de la que ya ni me acordaba. El 24 de octubre de 2017, leo en Falsimedia una noticia que aparentemente no tenía una trascendencia más allá de las muchas que ocurren en el mundo. Y fue esta. La peste mata a 124 personas en Madagascar. Desde agosto más de 1000 personas se han contagiado de esta enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas. La peste ha cegado la vida de 124 personas desde el mes de agosto, en la isla de Madagascar, al sureste del continente africano, según han informado las autoridades del país. Esta enfermedad infecciosa, transmitida por la mordedura de las pulgas que las ratas transportan, ha afectado desde entonces a 1133 personas, si bien las autoridades sanitarias han afirmado que la enfermedad está en retroceso. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Madagascar, de esas 1133 personas, 780 ya se han recuperado, mientras que 219 permanecen bajo tratamiento. La zona con mayor número de afectados es el distrito de la capital de la isla, Antananarivo, que supera los 200 casos. De entre las víctimas mortales hay un ciudadano francés. Pese a las altas cifras de enfermos y fallecidos, el Ministerio de Sanidad insiste en que se está produciendo una mejora de la situación. Hay una disminución de las personas que entran en el hospital y un aumento de pacientes sanos que salen del hospital, ha señalado en la radio nacional, el Dr. Manitra Rakotuariboni, un responsable del ministerio. Una docena de distritos, de los 35 oficialmente afectados por la peste, han declarado el final de la epidemia, es decir, no han registrado ningún caso nuevo de peste durante una quincena, ha agregado el responsable médico. La Organización Mundial de la Salud advirtió el 23 de octubre sobre los riesgos de que la enfermedad se expandiera por más regiones del país. Para impedirlo, afirmó haber desplegado en la zona unos 2000 trabajadores sanitarios y haber enviado antibióticos para tratar a 5000 pacientes y vacunas para inmunizar a 100.000. La peste es una enfermedad recurrente en Madagascar, y suele afectar a unas 400 personas en las zonas rurales entre los meses de septiembre y abril. Sin embargo, este año la enfermedad ha comenzado a propagarse antes de tiempo y ha logrado introducirse en los núcleos urbanos, al contrario que las epidemias anteriores. Las pestes que se han extendido en la isla son de la variante bubónica, que produce bultos negros en la piel, y la neumótica, la más peligrosa de las dos y la que más se ha extendido, capaz de causar problemas respiratorios tan graves que es mortal en un margen de 24 a 72 horas. Pues esta fue la noticia. Y esta es mi pregunta. Si el brote empezó en agosto, ¿por qué Falsimedia no empieza a publicitarlo hasta octubre? En fin. Bueno, pues el otro día, el 27 de noviembre, me encuentro con esta noticia. Rusia emite una alerta ante un lanzamiento espacial previsto para el 28 de noviembre, después de la entrada en el Mar Negro del destructor estadounidense de misiles guiados, USS James E. Williams, que entró en el Mar Negro, pero que ni la Casa Blanca ni el Pentágono de los Estados Unidos pueden explicarle a la Federación Rusa lo que está haciendo ahí tan cerca de la frontera con Rusia. El destructor USS James Williams de DG-95 de la Armada de Estados Unidos, armado con 56 misiles Tomahawk, entró en el Mar Negro el 26 de noviembre. La nave estadounidense cruzó el Bósforo y entró en aguas del Mar Negro. Las preocupaciones del Ministerio de Defensa ruso sobre el hecho de que el USS James E. Williams se encuentre en el Mar Negro, muy cerca de la frontera con Rusia, y que coloque a este buque de guerra estadounidense en la trayectoria de vuelo previsto del cohete Soyuz 2.1B, que se lanzará el 28 de noviembre desde el cosmódromo de Vostochny, y que está protegido por más de 400 soldados y piezas de armamento, que incluye los sistemas antiaéreos S-500. A bordo del cohete Soyuz 2.1B, se encuentra un satélite de detección remota, Meteor M1, cuyo sistema es capaz de detectar ondas de radio que emanan de las bacterias, y se ha considerado como una misión secreta y muy importante, debido a que los científicos han encontrado bacterias vivas del espacio exterior en la superficie del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional.
La investigación utilizada para modificar el sistema y detectar las ondas de radio que emanan de las bacterias, se basó en los estudios del aclamado virólogo francés Luc Montagnier, y quien, después de recibir el premio Nobel por su descubrimiento del VIH-Sida, se encontró con la crítica mordaz de sus colegas occidentales por postular que las bacterias generan ondas de radio, pero cuya investigación demostró ser cierta. Las muestras de las bacterias del espacio exterior encontradas en el segmento ruso de la ISS, junto con las muestras involuntarias de bacterias terrestres traídas a bordo de la Estación Espacial Internacional, fueron traídas a la Tierra por la NASA para su análisis. Posteriormente, la NASA informó que probablemente no representa ningún tipo de peligro. Los expertos rusos no tenían ninguna base para dudar de los hallazgos de la NASA, ya que las pruebas que realizaron en esta bacteria del espacio exterior fueron realizadas por la prestigiosa Stony Brook University, que es una de las 52 instituciones educativas estadounidenses pertenecientes al National Space Grant College, y el programa de becas que se formó con el propósito de llevar a cabo investigaciones relacionadas con el espacio exterior. La razón por la cual la NASA escogió a Stony Brook University para realizar la investigación sobre estas bacterias del espacio exterior, se debió a su ubicación cercana a 80 kilómetros del Centro de Enfermedades Animales, de Plum Island, que es uno de los pocos laboratorios de bioseguridad nivel 4 en el mundo, capaces de manejar las bacterias y virus más peligrosos del planeta, y fue donde se realizaron pruebas en animales en esta bacteria del espacio exterior bajo la supervisión de la primatóloga Patricia Wright, quien aparte de haber establecido el Instituto para la Conservación de Ambientes Tropicales en la Universidad de Stony Brook, es uno de los científicos más destacados en su campo de estudio. Sobre Patricia Wright, hay que tener en cuenta que ella, también, en 2012 estableció la estación de investigación, Namanabe Hall, en el Parque Nacional Ranomafana, en Madagascar, un país insular aislado en el Océano Índico, y al que regresó a principios de agosto de 2017. Después de hacer su investigación en la isla Plum para la NASA sobre las bacterias del espacio exterior, y eso fue seguido dentro de una quincena por el repentino y misterioso brote de la peste bubónica que se considera el peor que haya ocurrido en los tiempos modernos. Con la Organización Mundial de la Salud describiendo el brote de Madagascar como sin precedentes, y no característico. Uno de los principales expertos en epidemiología del mundo, el profesor Ian Cheng, de la Universidad Monash de Australia, está utilizando palabras aún más terribles para describir lo que ahora ha infectado a miles de personas en Madagascar. Por si la bacteria del espacio exterior fue transmitida a Madagascar donde se fusionó con la bacteria de la peste para causar este brote sin precedentes, es por lo que Rusia quiere poner en órbita urgentemente el satélite de teledetección Meteor M1, cuyo detector será capaz de identificar bacterias por las características de la emisión de radio. Podrá determinarse si los miedos del Ministerio de Defensa ruso a que se trate de un arma bacteriológica estadounidense, ya que el buque de guerra USS James Williams podría intentar detener este lanzamiento para encubrir dicho acontecimiento. Amigos, aunque yo este tipo de noticias sacadas en medios que igual no dan la solvencia suficiente, joder, según leía la noticia me vino a la cabeza lo que leí el 24 de octubre, y dije, a ver si están conexionadas. Y me puse a bucear por la red. Al mismo tiempo que hablando conmigo mismo me decía: ¿te imaginas que por las causas que sean el cohete ruso que mañana 28 de noviembre, se lanzará al espacio, fallará? Lo primero que hice antes de avanzar en la búsqueda fue indagar si la existencia de la bacteria está confirmada. Y efectivamente con fecha 29 de mayo encuentro que fue dada en RT Noticias y en varios medios más, y dice: encuentran una bacteria de origen desconocido en la Estación Espacial Internacional. El microorganismo resulta muy interesante a los científicos por la manera en que se ha adaptado a su entorno. Se ha detectado la presencia de una bacteria desconocida en la Estación Espacial Internacional, concretamente en un filtro del sistema de limpieza del laboratorio de la plataforma orbital. Al parecer, el microorganismo habría permanecido a bordo de la Estación Espacial Internacional durante 40 meses, entre enero de 2008 y mayo de 2011. La bacteria ha recibido el nombre de Solibacillus calami, en honor al astrofísico Abdul Kalam, que llegó a ser presidente de India y falleció en 2007. Los técnicos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA sospechan que la bacteria viajó accidentalmente desde la Tierra a la estación, probablemente con una de las cargas logísticas que se envían, y una vez en el espacio sufrió mutaciones hasta volverse desconocida, así que consideran muy improbable que su origen sea extraterrestre. En cualquier caso, la bacteria resulta muy interesante en sí misma,
porque su supervivencia no se ha visto afectada por las radiaciones ultravioletas ni por las gélidas temperaturas de entre -20 y -40 grados centígrados en el espacio, y sobre todo porque se las ha arreglado para vivir a 400 kilómetros de distancia de la Tierra, que fue su entorno original. Un informe realizado por la propia Jet Propulsion Laboratory, en 2015, ya indicaba que la Estación Internacional Espacial era hasta cierto punto un hábitat idóneo para numerosas bacterias. Durante el estudio se constató que algunos de los microorganismos encontrados eran fácilmente reconocibles para los científicos, pero había otras bacterias que también habían mutado, volviéndose desconocidas. Además, en otra ocasión también se descubrieron restos, ya sin vida, de plancton y esporas de hongos en el exterior de la estación. Y me dije, vaya, o sea que la bacteria existe, pero esperemos a mañana a ver qué pasa con el cohete ruso. Y ¡fas! El día 28 de noviembre llega la noticia de que el cohete ruso ha perdido el satélite, y no está en la órbita prevista ni se ha podido comunicar con él. Cuando leí la noticia y me invadió la paranoia, hostia tú me dije, voy a ver qué ha pasado, y me encuentro con esto que les cuento. Rusia perdió el contacto con un satélite lanzado desde el cosmódromo de Vostokny el 28 de noviembre de 2017. La agencia espacial Roscosmos celebró el despegue del cohete Soyuz, pero luego informó que el dispositivo no llegó a la órbita deseada. No se sabe dónde está. La agencia espacial rusa Roscosmos fracasó en el intento de colocar un satélite en órbita y perdió el contacto con el dispositivo, lanzado a través de un cohete desde su nuevo cosmódromo Vostokny. La última etapa del cohete con el bloque impulsor Fregat y el satélite Meteor M llegó hasta la órbita intermedia, pero más tarde no se pudo establecer comunicación con el satélite debido a que no llegó a la órbita planeada, indicaron en un comunicado. Inmediatamente el Ministerio Ruso de Defensa abrió una investigación, para calibrar el fallo que ha provocado la pérdida del avanzado sistema del satélite científico, Meteor M1, cuyo sistema es capaz de detectar las ondas de radio que emanan de las bacterias. Todo el contacto con el Meteor M1 se ha perdido, lo que demora un examen de si las pruebas de la NASA de las bacterias del espacio exterior encontradas en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, están relacionadas con el brote sin precedentes de la peste en Madagascar. Uno de los científicos estadounidenses que examinaron esta bacteria del espacio exterior, en Plum Island, fue la primatóloga Patricia Wright, quien estuvo a cargo de la realización de los estudios con animales y quien es uno de los principales científicos médicos de la Universidad Stony Brook, ubicada a 80 kilómetros de Plum Island, que es una de las 52 instituciones educativas estadounidenses que pertenecen al Espacio Nacional, el programa Grand Collegiate Fellowship, que se formó con el propósito de realizar investigaciones relacionadas con el espacio exterior para la NASA. Luego de que la médico científica Patricia Wright completara sus estudios con animales sobre las bacterias del espacio exterior, regresó a su estación de investigación Namanabe Hall, en el Parque Nacional Ranomafana, Madagascar, para determinar si el brote de peste en Madagascar estaba asociado de alguna manera con la bacteria del espacio exterior probada por la NASA. Los rusos modificaron los sensores en el radiómetro Nzagi a bordo del satélite de teledetección Meteor M1 para poder detectar e identificar señales de radio que emanan de bacterias, y eso se basó en la investigación realizada por el mundialmente aclamado virólogo francés Luc Montagnier, quien fue pionero en este nuevo campo de estudio. La primera señal de que los estadounidenses podrían boicotear al satélite de teledetección Meteor M1, antes de que pudiera comenzar su misión, ocurrió el 25 de noviembre cuando un avión avanzado de inteligencia estadounidense voló a gran velocidad sobre el Mar Negro hacia la frontera, pero que un avión de combate Sukhoi 30 completamente armado fue capaz de repeler, pero eso fue seguido menos de 24 horas después, el 26 de noviembre, por el destructor estadounidense de misiles guiados USS James E. Williams, que de repente, y sin aviso, entró en el Mar Negro donde comenzó a acelerarse rápidamente hacia la frontera rusa. Con el USS James E. Williams equipado con misiles Tomahawk de largo alcance y un sistema de armas láser, sin embargo, hace pocas horas, a pesar de estar fuertemente protegido desde tierra, todo el contacto se perdió con el satélite de teledetección Meteor M1 poco después de su lanzamiento desde el cosmódromo de Vostokny. Los expertos del Ministerio de Defensa señalaron que el misterioso vehículo de prueba orbital X-37B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos alteró sustancialmente su órbita para situarla a 2.400 kilómetros del satélite Meteor M1 intentando alcanzar órbitas terrestres bajas, pero de momento todos los detalles de este asunto están declarados de alto secreto. Y hasta aquí, amigos, todo lo que he podido recopilar buceando por la red. Como ya he dicho al principio, yo no creo ni de coña en las casualidades,
Así que nos encontramos ante un asunto muy trascendental para el devenir de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que por cierto no son nada amistosas. De modo que habrá que seguir detrás de este asunto a ver qué nos depara en las próximas fechas. Reciban un saludo.